Actualmente hay 2.755 multimillonarios en todo el mundo, y combinados valen más de 13 billones de dólares. De estos individuos, más de 100 son millennials, nacidos entre los años de 1981 y 1996. Esta joven generación representa alrededor del 3.8% de todos los multimillonarios a nivel mundial, con un patrimonio neto combinado de 573 mil millones de dólares. Como cada año, la revista Forbes realizó una lista de los hombres y mujeres más adinerados del mundo. La realidad es que ninguno de los tres que está en el podio es millennial. Bezos, el dueño de Amazon, tiene 57 años, Arnault, el dueño de Louis Vuitton, 79, y Musk, el dueño de Tesla, 49. Aunque hay que decir que en la lista de los multimillonarios millennials también hay personajes muy reconocidos por muchos de nosotros, que han sido los responsables de la creación de empresas muy valiosas en nuestros días. En el video de hoy te hablaré sobre los 10 empresarios millennials más ricos del planeta, así que si te interesaría conocerlos, ponte cómodo y disfruta del video. Es muy probable que en alguno de tus viajes te hayas hospedado en una casa reservada por Airbnb. Esta empresa inició en 2007, cuando dos diseñadores que tenían un espacio extra decidieron hospedar a 3 viajeros que buscaban un alojamiento. En la actualidad, millones de anfitriones y viajeros se animan a crear una cuenta gratuita en Airbnb para poder publicar sus anuncios y reservar alojamientos únicos en todo el mundo. Ha crecido mucho desde entonces y actualmente cuenta con 4 millones de anfitriones que han compartido sus alojamientos con más de 1.000 millones de viajeros en casi todos los países del planeta. Uno de los responsables de la creación de esta empresa es Brian Chesky, el cofundador y director ejecutivo de Airbnb, quien actualmente se encarga de definir la visión y la estrategia de la empresa. Desde que Joe Gebbia y él crearon el concepto de Airbnb, Brian ha supervisado el crecimiento de la compañía hasta convertirse en lo que es ahora, una comunidad enorme de anfitriones esparcidos en todo el mundo. En la actualidad, este joven empresario tiene una fortuna de 13.700 millones de dólares. Chen Yixiao, junto con Su Hua, es cofundador de Kuaishou, mejor conocido como Kawaii, una plataforma de videos cortos con sede en Beijing y el principal competidor de TikTok en el mundo. Esta aplicación móvil cuenta con una base de usuarios particularmente sólida de suscriptores fuera de China, ganando considerable popularidad en otros mercados, encabezando las listas de más descargadas de Google Play y App Store en 8 países. Actualmente cuenta con más de 300 millones de usuarios en todo el mundo, de los cuales 100 son de América Latina. La fortuna de Chen Yixiao es de 14.100 millones de dólares. El único empresario latinoamericano de esta lista es Eduardo Saverin, con una fortuna de 14.600 millones de dólares. Originario de Brasil, este empresario es uno de los creadores de la red social Facebook, de la cual posee el 2%. A pesar de haber nacido en Sao Paulo, desde muy pequeño vivió en la ciudad de Miami. Cursó sus estudios universitarios en Harvard, donde conoció a Mark Zuckerberg durante su primer año de universidad. Juntos fundaron la red social Facebook, asumiendo los roles de director de finanzas y gerente de negocios. Mientras se encontraba en Nueva York, y debido a diferencias de opinión y conflictos internos con Zuckerberg, Saverin se alejó de lo que en ese momento se llamaba The Facebook, una pujante empresa con base en Silicon Valley. La realidad es que Saverin y Zuckerberg han tenido muchísimas diferencias, causando la separación casi total del brasileño dentro de la exitosa compañía, aunque la realidad es que sigue siendo uno de los accionistas más grandes de esta empresa. Actualmente, Eduardo Saverin es dueño de B Capital, un fondo de riesgo, y obtiene la mayor parte de su riqueza de su pequeña pero valiosa participación en Facebook. Lucas Walton es el nieto de Sam Walton, el empresario estadounidense que creó el imperio de Walmart. Se dice que después de que su padre, John T. Walton, falleciera en un accidente de avión en 2015, Lucas heredó una tercera parte de su fortuna, además de que también heredó el 20% de interés de su padre en Walton Enterprises, la compañía que, junto con el fideicomiso familiar, es dueña de un 50.2% de Walmart. Actualmente, Lucas funge como el director del programa ambiental de la Walton Family Foundation. Este joven empresario mantiene un perfil bajo y no se sabe mucho de su vida personal, aunque dentro de lo poco que se sabe, él ha dedicado buena parte de su fortuna a ayudar al medio ambiente. En años recientes, Lucas ha aplicado sus estudios y pasión por los negocios sustentables al invertir en proyectos que ha tomado de la Walton Family Foundation, organización que busca encontrar soluciones a problemas sociales y ambientales. Según Forbes, entre 2014 y 2018, la Walton Family Foundation ha donado cerca de $1.000 millones a programas de educación y $441 millones a proyectos ambientales. Actualmente, Lucas Walton cuenta con una fortuna de $15.600 millones. Para la sexta posición, nos trasladamos a la lejana Rusia. Pavel Valerievich Durov es un emprendedor y multimillonario ruso, conocido por fundar la red social VK,
y desarrollar, junto con su hermano Nikolai Durov, Telegram. Su fama de competidor frente a Facebook hicieron que los medios lo apodaran el Mark Zuckerberg ruso. Actualmente, Telegram cuenta con más de 500 millones de usuarios, aún algo por debajo de los más de 3.000 millones de usuarios que tiene WhatsApp, aunque se mantiene como su principal competidor. Este empresario ruso cuenta con una fortuna de 17.200 millones de dólares en la actualidad. Ya habíamos mencionado a Su Hua en este top, el otro fundador de Kawaii junto con Chen Yixiao. Este joven empresario chino anteriormente había trabajado para Google y Baidu como ingeniero de software, experiencia que le ayudó a crear Kawaii, una empresa que cotiza en la bolsa de valores de Hong Kong y que actualmente es una de las redes sociales más grandes del mundo. Con 39 años, Su Hua tiene en la actualidad una fortuna de 17.800 millones de dólares. Dustin Moskovitz es otro de los empresarios millennials que fueron los encargados de la creación de Facebook. Al igual que Eduardo Saverin, Moskovitz posee el 2% de participación de Facebook, la principal razón de su fortuna actual. Tras dejar la red social en 2008, cofundó Asana, una empresa de software de flujo de trabajo que cotiza en la bolsa de valores de Nueva York desde el 2008. Asimismo, Moskovitz y su esposa Tuna crearon la fundación filantrópica Good Ventures, que ha donado millones de dólares para la erradicación de la malaria y el apoyo al matrimonio igualitario. Además de que también son los principales patrocinadores del Open Philanthropy Project, una organización que asesora a los donantes y otorga subvenciones. Actualmente, este empresario tiene una fortuna de 17.800 millones de dólares. En el tercer lugar se encuentra Yang Huiyan, la mujer más rica de toda China. La empresaria es muy reservada, siempre lo ha sido, y se saben pocas cosas de su vida privada, a pesar de que su fortuna la coloca permanentemente delante de los focos. Según Forbes, Huiyan, de 40 años, acumula una fortuna de 29.600 millones de dólares, lo que la convierte no solo en la mujer más rica de China, sino también en la más acaudalada de todo el continente asiático. La fortuna de Yang Huiyan es heredada. Posee el 57% de las acciones del grupo inmobiliario chino Country Garden Holdings. La compañía, hoy un imperio, fue fundada en 1992 por su padre Yang Guoqiang, un hombre que empezó desde abajo, trabajando como granjero y albañil antes de fundar la compañía. Hoy, la firma es uno de los real estate más grandes de la provincia china de Guangdong, pero el imperio de Yang Huiyan va más allá del sector inmobiliario. La empresaria también preside Bright Scholar Education Holdings, la mayor compañía de educación primaria internacional y bilingüe de China, una institución en la que estudian los hijos de la élite china y que cotiza en la bolsa de Nueva York. El segundo lugar es para el creador de la red social del momento. Así es, estoy hablando de TikTok. Zhang Yiming es un empresario chino especializado en Internet. Fundó ByteDance en 2012, una de las plataformas de contenido de medios más grandes de China. Asimismo, desarrolló el agregador de noticias Toutiao y la plataforma para compartir videos TikTok. En el 2020, con más de 1.000 millones de usuarios mensuales, la empresa privada recaudó nuevos fondos de inversión, con una valoración de 180.000 millones de dólares. Y para que te des una idea, Zhang posee una participación estimada del 22% en ByteDance, y entre sus accionistas principales se encuentra Sequoia Capital China. Actualmente, el empresario cuenta con una fortuna de 35.600 millones de dólares. Finalmente, en la primera posición, con una fortuna de 97.000 millones de dólares, se encuentra el creador del metaverso y el dueño de la red social más poderosa del mundo. ¿Qué se puede decir que no se sepa de Mark Zuckerberg? Este empresario comenzó Facebook en Harvard en el 2004, a la edad de 19 años, para que los estudiantes relacionaran nombres con fotos de compañeros de clase. Hizo público Facebook en mayo del 2012 y actualmente posee alrededor del 12% de las acciones de la empresa. El actual presidente de Meta, la empresa dueña de redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp, se encuentra desarrollando proyectos tecnológicos muy innovadores. Y de hecho, ya hemos hablado de ellos en el canal. Así que si te gustaría saber más sobre el nuevo rumbo de Facebook, te dejo aquí el link del video donde te explicamos todo. Y bueno, inversionistas, hemos llegado al final de este top. Cuéntenme, ¿qué les pareció el video? ¿Cuál de estos empresarios fue su favorito? Me encantaría conocer su opinión en la cajita de comentarios. Y si el video les gustó, me ayudarían muchísimo dándole pulgar arriba y compartiéndolo con sus amigos. Les mando un gran abrazo. Cuídense y nos vemos pronto.